Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy como que ya vamos a la mitad, ya vamos a la mitad de las clases, así que dense un aplauso. Ajá, me han visto aquí muchas veces. ¿Quién se acuerda cómo me llamo? ¿Cuál es mi apellido? Álvarez. ¿Y el segundo nombre? Ok, una pista. Mi segundo nombre es la fiesta del día de hoy. Es Ángel. Ángel. ¿Dos? Ajá. Tomen asiento. Pueden anotar su nombre después. En unos minutos va a entrar el padre Arense y nos va a hablar sobre el trabajo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia de lado a lado, de principio a fin? Levanten la mano si solo leyeron la Biblia porque se los exigieron, tuvieron que hacerlo, o porque sus papás los hicieron que la leyeran. La primera vez que yo leí la Biblia de principio a fin, se me hizo bien chistoso porque yo ah, empecé a leer y luego como no leí por 4 meses y luego mi resolución de año nuevo fue leer la Biblia en un año y ya era julio y estaba muy atrasado. Entonces lo que hice fue que entonces tuve que así a escucharlo en lo que es así los libros grabados. Estuve así y yo dije, ay, porque me estoy muy atrasado. Entonces pues a escuchar y todo. Y yo decía, la tengo que terminar, la tengo que terminar. Y me puse al corriente, me puse al corriente. Sí, estaba escuchando 6 capítulos al día y me puse al corriente, pero lo chistoso. Y ustedes, a ver, inténtenlo. A mí me pareció muy chistoso porque yo me acostumbré a cuando el padre McIntosh, cómo hablaba y hablaba súper rápido. Así que yo me acostumbré y dije, bueno, entonces ya no necesito escuchar a alguien que hable tan rápido. Entonces lo puse a una velocidad regular, pero ya parecía como que estaba borracho. Decía, mire, llamo el padre, que no sé qué. No, yo lo había puesto así en alta velocidad o rápido para que terminara más rápido. Después ya la velocidad normal se me hacía raro, muy raro. Los que han leído la Biblia de principio a fin, ustedes ya saben se saben las historias, hay mucha violencia, mucho pecado. Por lo menos mis amigos ateos en línea, la mayor crítica que tienen de la Biblia es que hay mucho pecado. ¿Por qué hay tanto pecado en la Biblia? Y la respuesta es porque es que somos humanos, ¿sí? Hay mucho pecado, mucho, así la gente, los esposos que son infieles, que se engañan, el adulterio, todo eso. Pero la belleza es que, aunque las historias son un desastre, Dios nos, Dios ve a cada uno de nosotros y dice, te amo y nunca te voy a abandonar. Y Él nos mandó a Jesús para que muriera en la cruz para restaurarnos esa dignidad, que no, es muy bonito. Mientras más y más leo las Sagradas Escrituras, me siento más así atraído. Pero si ustedes sienten que son muy indignos del amor de Dios, sepan que Dios, miren lo que hizo por ustedes. Y si ustedes sienten que no son dignos, sepan que Él los mira y les dice, tú vales mi cuerpo y mi sangre. Voy a morir por ti. Te voy a unir a mi Padre. Quiero que estés unido a mí y a mi Padre. Mire, las escrituras, definitivamente Dios está muy presente en las escrituras. Es el único libro en donde el autor está presente, porque lo leemos ahí. Dios está ahí y nos está hablando en su palabra sagrada. Y el hombre que es toda una leyenda, el padre Arense, ya llegó. Él es sacerdote, yo no soy, así que un hecho. De hecho, yo conocí al padre Arense hace como 10 años. Sí, bien chistoso, porque nos conocimos en Facebook y fuimos a un mismo evento de jóvenes y
nos conocíamos por Facebook, pero nunca nos habíamos visto cara a cara. Y luego yo fui a una de sus primeras misas, la primera semana de ordenación. Él no se acuerda de mí, pero yo dije, no se va a acordar de mí. Y luego vino y dijo, ay, qué gusto verte, Miguel. Y le dije, ¿a poco se acuerda de mí? Dice, sí, de la conferencia de jóvenes. Y yo dije, tuve que ver su nombre, leerlo para saber pronunciarlo, pero bueno, si hubiera sido sacerdote, yo ya hubiera estado ordenado como él, pero bueno, Dios me llevó por otro camino, pero no, pues nunca se sabe, pero a ver qué, no sabemos qué Dios tiene para nosotros. Sin nada más, Padre, ¿ya está listo? No, sígale, sígale. Un recordatorio solamente. Ajá. Esto es para voluntarios y ministros y los que están considerando ser ministros de liturgia en algún ministerio de la liturgia. Esta sesión se va a grabar, así que cuando conteste no hagan una pregunta, hablen en fuerte porque para que se grabe su pregunta o su comentario. Solo un recordatorio, esta es la parte número 3, así que solamente 2 más y ya casi terminamos, ya casi terminamos. Ustedes son un grupo excelente. Allá atrás hay pizza, hay bocadillos. No sé si todavía hay pizza, pero creo que sí. Hay agua allá atrás, también hay cosas. ¿Que ya no hay pizza? ¿Ya no hay pizza? Sí, todavía hay pizza, todavía hay pizza. ¿Quién se la comió toda? ¿Ah? No. ¿Listo, padre? Sí. Entonces, sin más, el padre Arense, que ya es toda una leyenda. Buenas noches a todos. Y siguen regresando. Qué bueno, qué bueno. Como, ok, como siempre, ok, que no tenga nada en las manos, nada en el regazo, nada. Y voy a encender la vela como señal de la presencia de Cristo entre nosotros. Si no han apagado su teléfono o no lo han puesto en silencio, por favor háganlo ahora. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que por favor se sienten así derechitos. Cierren los ojos. Quiero que estén conscientes de su cuerpo, los dedos de los pies, los tobillos. Relájenlos. La espalda, los brazos, los hombros, las manos. El cuello, la cara, cualquier parte de su cuerpo que se sienta estresada. Respiren profundo. Exhalen. Respiren profundo. Exhalen. Ahora enfóquense solo en su respiración. Como Dios nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos y conocer que yo soy. Estar quietos y conocer. Estar quietos. Y sean.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenidos a la sesión 3 de nuestra serie de 5 semanas. ¿Okay? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy estamos en la tercera semana de las 5 semanas. El tema central de las series es el misterio de la misa y el subtema es Dios con nosotros, la cuádruple presencia de Cristo en el desastre. Que estoy haciendo. Así que hoy vamos a reflexionar sobre Cristo en la palabra. Cristo en la palabra. Cristo en la palabra. Como siempre, les voy a dar tiempo para preguntas y comentarios. Vamos a comenzar, como siempre, con un repaso de la última sesión. La última sesión hablábamos del misterio. La semana pasada nos preparamos para los temas que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros hablábamos de la iglesia, las estructuras de la iglesia y los símbolos. Cuando entra la gente a nuestra iglesia, la importancia de la oración y el silencio antes de la misa. Y lo hicimos enfocándonos en el tema principal de nuestra serie, que es el misterio de la misa. Y nos preguntamos qué era el misterio. Escuchamos que era del griego, del latín, el árabe y el ibo. Y todo lo que decían es secreto, algo profundo, algo secreto. Y vemos la definición que se nos da según nuestra fe. Una verdad divinamente revelada no puede ser concebido racionalmente antes de ser revelado. No puede ser comprendido completamente con la mente humana porque son revelados por Dios, que es infinito. Aunque el misterio no se puede entender por completo, son inteligibles a través de la oración, el estudio y la experiencia. En otras palabras, el misterio no se puede entender completamente, sin embargo, tenemos acceso al misterio, es inteligible. Por ejemplo, recordamos que si realmente entendiéramos la misa, moriríamos de alegría. Así que nuestra meta no es entender completamente la misa, sino entender los misterios para poder entrar plenamente en el misterio sin importar nuestra edad o situación en la vida. Nuestra meta principal cuando se trata de la Eucaristía es ofrecerle a Dios el culto que merece, estar en contacto, comunión e intimidad con Jesucristo, que nos forma como discípulos intencionales. Reflexionamos sobre la pregunta, ¿cómo entro al misterio? ¿Cómo entro al misterio? Dijimos la oración, el silencio, lectura de la palabra y evitar las distracciones. Y describimos el misterio como una cascada, lo que llevamos al misterio, lo que sacamos del misterio. Ahora vimos aquí, lo hacemos con el servicio intencional. Compartí el ejemplo del lector que leía sobre el Espíritu Santo en el tiempo ordinario. Bueno, ella era una señora y me dijo que se vistió de rojo. Por eso ella todo se enfocaba en eso, hasta el color de su vestido. Segundo, hablamos de servir en una función por misa. Recomendamos que se nos prepare para varios servicios en la misa, como ujier, lector o ministro de la Sagrada Eucaristía, pero en una misa solamente desempeñar una función. Hablamos también de que si ustedes están desempeñando más de un ministerio, háganme saber para que podamos invitar a otra gente para que ocupen uno de esos puestos que ustedes están desempeñando. Y hablamos de la oración antes de la misa. Les pedimos a los voluntarios que recen antes de la misa y conscientes de que todos necesitan ese silencio para su oración. Y eso nos llevó a
al servicio humilde y por amor. No estamos aquí para hacer nada por nadie. Pues estamos aquí. Todos pueden leer, todos pueden ser ministros de la Sagrada Eucaristía, hasta como sacerdote. Nosotros podemos leer y todo. La pregunta es, por qué Dios me escogió para servir en esta función que estoy desempeñando? Hablamos del poder del silencio, el poder del silencio o la fuerza del silencio. Escuchamos la historia de la barca de Noé. Como si recuerdan, Noé era el capitán de su barca y Pedro también era capitán de su barca. Y de cierta forma, Noé y Pedro prefiguran a Jesús, que es el capitán de nuestra barca. Hablamos de cómo tenemos tantos problemas ahí nuestra barca, serían las tormentas, los problemas del mundo. Y cuando entramos en el espacio sagrado de la iglesia, es ese silencio intencional, un silencio que todos guardan, desde el coro, los sugieres, los ministros de la Sagrada Eucaristía, especialmente los sacristanes. Y el silencio también es la función del sacerdote cuando nos invita a orar, cuando dice oremos. Y cuando dice oremos, no es para que el monaguillo le traiga el libro, sino para que todos guardemos silencio, para que nuestro silencio sea intencional. El silencio invita a nuestros sentidos, como dijo San Juan Bautista, que yo debo agrandarme para que Jesús sea grande. Jesucristo es la imagen del Dios vivo. La iglesia es un sacramento de Cristo y la Santa Misa es la fuente y cumbre de todo lo que hacemos. Y cada misa es una misa de sanación. En cada misa suceden los milagros. En cada misa se forman santos. Todo depende de nuestra disposición para entrar al misterio. Y en este vaso de salvación señalamos una vez más que Cristo es el ministro, Cristo es el capitán de la barca. Mencionamos aquí la estrella del mar, nuestra Madre María. Mencionamos la palabra de Dios y Jesús les habla a sus apóstoles de la misma manera que nos habla a nosotros, los alimenta igual como Él nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Y nosotros, que somos la congregación, una vez más, somos como los que estaban en la barca de la salvación de Cristo. De esta manera, por el ministro, la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo y el pueblo, Cristo está presente en la Eucaristía. Hablamos de cómo nuestro servicio está en conexión con el amor y las oraciones de los que ya se nos han adelantado. Guardamos un momento para orar por nuestro hermano Santiago López, que murió el domingo antes de que viniéramos a clase. Oramos por él y les pido que sigamos orando por él, porque él ahora canta en la gloria de Dios con nosotros aquí en la Eucaristía. Y hablamos del silencio. La pregunta, ¿cómo puedo orar por ti en esta misa? Las preguntas intencionales, como nuestras hermanas que se preguntaron una a otra, ¿cómo puedo orar por ti en esta misa? Lo que se me olvidó mencionar la semana pasada es que una de cada dos personas que ves en la misa se está sintiendo sola. Esas son las estadísticas nacionales, que una de cada dos personas siente un nivel de soledad. Así que es importante que nosotros siempre estemos conscientes de los demás cuando nos reunimos para celebrar la Sagrada Eucaristía. No es solo nuestro espacio privado, estamos en comunidad. Invitamos a todos que después de la Santa Misa, si nos quedan a rezar ahí, que platiquen afuera y que hablen unos con otros, que platiquen. Es importante también. El silencio es importante, pero no queremos idolatrar el silencio, como no idolatramos nada en la misa. Dios es el enfoque, Dios es el centro. Y a veces suceden cosas y los niños no van a estar contentos en cada misa que celebramos, como todos sabemos. Así que todo esto es por la liturgia. La liturgia es lo que Cristo hace por su pueblo. Cristo conoce el culto que se le debe ofrecer a Dios y Cristo nos invita a este culto. La liturgia es nuestra participación en la obra de Dios. La liturgia está basada en las Escrituras. Leímos este artículo que ustedes han visto, los cientos y cientos de palabras que usamos en la misa, que viene directamente de las Sagradas Escrituras, y la liturgia no es un servicio, es oración. La liturgia es pública. Quiere decir que en nuestras devociones y prácticas privadas tenemos que estar conscientes cuando las usamos, porque pueden distraer a los demás y puede hacer que la gente nos juzgue, cosas por el estilo. Por ejemplo, aquí
Y cuando estamos bailando, tenemos que considerar las necesidades de la otra persona. En la misa, ya sea que estén hablando o estén de pie, siempre estén conscientes de que somos un coro, una sola voz que canta a Dios, especialmente en las misas en español. Siempre decimos, ay, estoy tratando de hablar español en público. Dice, oremos a hermanos, dice, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Entonces es importante que todos hablemos en una sola voz a Dios, le hablemos a Dios en una sola voz, al unísono. Así que su devoción privada, cuando tu devoción privada te separa de la comunidad, no, la Eucaristía, como decimos, comienza con la señal de la cruz y termina con la señal de la cruz. Y todo lo que ocurre entre una señal de la cruz y la otra es oración. Y no es que tenemos que rezar y persignarnos muchas veces durante la misa, porque de principio a fin la misa es oración. Y eso concluye nuestro resumen. Unas cuantas notas más antes de hacer una pausa breve, y después de la pausa vamos a presentar la reflexión de esta semana. Así que el primero aquí es un recurso. Son 31 videos y se llama Los elementos de la misa católica. Cada video dura como 3 o 4 minutos. Excelente, excelente. Y los creó el padre Douglas Martis y es un padre del Instituto Litúrgico. Los invito a que lo busquen, Elementos de la Misa Católica. La semana pasada hicimos la pregunta, ¿quién entra por las puertas? Y hablaron de las ciudades de donde vienen. De lo que no hablamos en detalle es que aún antes de que todos se reúnan para la liturgia, ya hay una liturgia eterna que se está celebrando. La misa es como el poder que impulsa la misa, porque a cada segundo se celebra una misa en el mundo. Así que cuando ustedes rezan, se está celebrando una misa en alguna parte del mundo, y hay solo un día en que no hay misa en todo el mundo. ¿Qué día es ese? El Viernes Santo, el Viernes Santo. Así que siempre cuando nos persignamos al principio de la misa, estamos entrando a la liturgia eterna que ya se está celebrando. Una vez más, ¿quién celebra la liturgia? En inglés dice, ven a la fiesta de Cristo. Dice, es una fiesta del cielo y la tierra, no solo nuestra, es una fiesta del cielo y la tierra. Y ya los que ya entraron por las puertas, los que están ya en las bancas, antes de que lleguemos, no sé si el lunes o el viernes les compartí que una señora me dijo que ella veía a su ser querido en la misa, así que era difícil para ella estar en misa porque veía a su ser querido que había muerto. Y nosotros los encomendamos a las manos de Dios, a los que ya murieron, ya son santos. Por eso los católicos pedimos que sigamos orando por nuestros seres queridos que ya fallecieron, especialmente en la Eucaristía, porque están presentes, especialmente en la Eucaristía. Y en el Catecismo 1137 al 1139 escuchamos quiénes son los celebrantes de la liturgia celestial. Son los poderes celestiales, toda la creación, todos los 4 seres vivos, los servidores de la vieja y la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, los 144,000, especialmente los mártires que fueron asesinados por la palabra de Dios, y la mujer estrella del mar, la Santa Madre de Dios, y el Cordero, y todos aquí, nadie, todos de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, todos, es en esta liturgia eterna que el Espíritu Santo y la Iglesia nos permiten entrar y participar siempre que celebramos el misterio de nuestra salvación en el sacramento de la Sagrada Eucaristía o la Sagrada Liturgia. Aquí está una pregunta capciosa. Cuando el sacerdote celebra una misa privada, ¿la misa es privada? No hay nada que sea una misa privada, porque es una celebración del cielo y de la tierra. Porque todavía estamos en este lado del cielo, no podemos celebrar con los santos. Necesitamos entonces señales. Por eso usamos señales o símbolos que nos muestran la realidad del cielo, y es importante que las señales que usemos sean entendibles y que sea fácil de participar, ya
sea que sean instrucciones, la música, palabras, gestos o hechos. Por ejemplo, los músicos, si voy a escoger el salmo para el domingo, y eso uno es un salmo que el coro lo puede cantar muy bien, pero la congregación no. Entonces escogemos el que la congregación pueda cantar. Así que lo más sencillo siempre es mejor. Menos es más, como Jesús que usó las señales para la sanación. Nosotros tenemos sacramentos, señales, medios, palabras, gestos para mediar la presencia de Cristo al unirnos a la liturgia celestial. Los sacramentos, como sabemos, son para que estimule nuestros cinco sentidos. Los sacramentos son señales de la gracia que instituyó Cristo y que se le encomendó a la iglesia, por la que recibimos la vida divina. Por ejemplo, si estamos en la liturgia eucarística y si no lo sentimos, está bien, porque una realidad objetiva se está dando. Estoy tratando de pensar en una metáfora, y de única metáfora que se me ocurrió, dice, bueno, pues, no, no, una metáfora, no es buena, no es buena, no se me ocurre nada, ¿ok? Entonces yo recuerdo una vez, un amigo me preguntó cuál comida era mi favorita, qué comida quería comer, y le dije, mediterránea, la comida mediterránea. Y dice, pues, bueno, que la comida no sabía nada, pero era porque yo tenía COVID. Entonces, fue durante el COVID que si tú mirabas en Amazon, las velas huelen, pero la gente se quejaba, esta vela no huele a nada. Entonces, hay una realidad ahí. La vela huele, y la comida estaba buena, pero yo no la podía, yo había perdido mi sentido. Entonces, es lo que ven es una, una realidad objetiva, pero no lo podemos ver. Perdón por la analogía. Este es un sacramento de unidad, es un sacramento de unidad, y toca a cada uno de nosotros y a todos. Depende de nuestra disposición y nuestra participación. Finalmente, hay dos partes principales en la misa. Wow. Entonces, la pista para que lo recuerden es: piensen en los únicos dos símbolos que se ponen en el altar cada domingo. ¿Cuáles son las dos cosas que típicamente ponemos en el altar cada domingo? Es el evangeliario y el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que las dos partes principales de la misa son la liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Muy bien. Preguntas, inquietudes, comentarios. Esto es realmente un resumen, y luego, bueno, vamos a agregar unas cosas, preguntas. Sí, ahí está el micrófono. Padre, ¿puede hablarnos un poco más? ¿Puede hablarnos un poco más de los 144,000? ¿Qué simboliza ese número, por favor? Entonces, este es el libro del Apocalipsis. No sé exactamente qué simboliza, pero yo sé que en la numerología en las escrituras tienen símbolos o simbolismos. Por ejemplo, si es 3, por ejemplo, la Trinidad, y los diferentes números, así que no sé exactamente qué significa ese número en particular, pero es algo que podemos buscar en los comentarios bíblicos para ver qué significa ese número exactamente. Yo sé que hay muchas teorías sobre esa palabra, especialmente nuestros hermanos al otro lado de la ciudad. Gracias por mencionar el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya están más que listos para la pausa. Una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. ¿A qué? ¿Alguna pregunta? No. Regresemos a las 7:10. 7:10. 7:10. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. En la noche escuché tu voz. Guíame, Señor. Dice, en mi corazón a tu pueblo llevaré.
Bienvenidos de regreso, bienvenidos de regreso. Ya ven, sus comentarios son muy útiles, me son de mucho provecho porque ustedes dijeron que necesitaban un descansito, necesitaban un descanso. Así que hoy vamos a hablar de la presencia de Cristo en la palabra, la presencia de Cristo en la palabra. Y creo que es importante que recordemos por qué estamos haciendo esto. Así que vamos a leer una vez más del Sacrosanctum Concilium, párrafo número 7. A ver, ¿nos puede ayudar desde aquí? Sí, por favor. Número 7. Sí. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que nosotros se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Gracias, Brian. Quiero que hablen con la persona que está a su lado. Piensen en una historia del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, si quieren, en donde ustedes pueden encontrar a Cristo que está presente en el ministro, en su cuerpo y su sangre, en la palabra y en el pueblo. Todos en una historia, todos en una historia. Es un pasaje de la Biblia, ¿ok? A ver, piensen en una historia del Nuevo Testamento. A ver, quiero que compartan cuál es esa historia en las Sagradas Escrituras en donde Cristo está, las 4 presencias de Cristo son evidentes. A ver, vamos a escuchar a los buenos católicos que están allá atrás. Cuéntame. Una historia que se les ocurra. A ver, hasta allá. Allá ve el micrófono. En la última cena, en la última cena está el cuerpo y la sangre de Cristo. Está Cristo como el ministro, Cristo en la palabra y Cristo en el pueblo. Excelente. Más. Hay 2 más que a mí se me ocurren, 2 más. A ver, alguien levantó la mano acá. ¿Kathy o quién? O él. Kathy, pues tú escoge. A ver, primero Kathy, luego usted. El Emmaús, el camino de Emmaús, el camino de Emmaús. Oh. Ay, gracias, Kathy. Gracias. Y cuando alimentó a los 5,000. Muy bien. ¿Hay más? Oh, acá alguien levantó la mano. Aquí y luego allá. Y la palabra se hizo carne. Es del Evangelio de San Juan, ¿verdad? No. Sí. ¿O cuál? Sí. Ok, una historia que tenga toda una narración. Las bodas de Caná. Bueno, supongo que sí. Ay, está difícil, pero bueno. Como que no. ¿Verdad? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Especialmente el cuerpo y la sangre. No estamos hablando del cuerpo y la sangre. Yo digo,
¿Qué tal el discurso sobre el pan de vida? I mean, Ah, yeah, pues but sí, pero bueno, okay. bueno, bueno, bueno. So I think Kathy was reading my Entonces mind creo because you que have seen that image Kathy before, me leyó la mente The road porque to yo estaba Emmaus. pensando en And el it's a camino classic, a super Emmaus. El classic camino de story Emmaus where es una Christ historia is present clásica in all en of donde those Cristo four está presente presences. con sus cuatro St. Luke, in the presencias. last chapter of San the Lucas en el gospel, último in the last capítulo del chapter Evangelio, of the en el último gospel, capítulo del 24, Evangelio, tells us about two en el disciples of 24 Christ habla on the de dos road to discípulos de Emmaus. Cristo que iban This is the camino a only Emmaus. report of this story in the gospel. Esta es In una this story, we de will las find historias principales de Christ, los the evangelios. high Aquí, priest, en esta who historia, is present encontramos a as the Cristo, el priest who sumo meets them sacerdote, on que the está road. presente como We will meet sacerdote, Christ que present los in his encuentra en el word camino. when he breaks Encontramos a open the Cristo New presente Testament and the en Old la palabra, Testament to en them, donde les just lee like we las do at Mass. escrituras, igual como lo We hacemos meet en la Christ who misa. is present in the Encontramos a bread Cristo que está because they say presente en el when he pan, breaks open the porque dice bread, que that is cuando Él when, wow, they partió el remember pan, everything that has been cuando happening fue the que whole time. recordaron que I lo call que this había the pasado. first Y Eucharistic yo le miracle llamo in aquí the story. este primer milagro Christ is eucarístico en la also historia. present Cristo también in and está among the presente people. en y I don't know entre if el you know what pueblo. No happened at sé the si end of the saben lo que story. pasó al Read final the de la rest of the historia. story when you go Lean home. el resto Something de la historia powerful cuando happened lleguen when a su Christ, casa. when they went back Pasó algo to, muy okay, no, spoil the story poderoso for you. con So Cristo. just read the Bueno, story, read the story. cuando, It's a ok, very no, beautiful story. lean la historia, es una So historia muy what is bonita. happening here? We're going to Entonces, ¿qué hear the está gospel, pasando but aquí? before Vamos a we hear the escuchar el gospel, Evangelio, I pero want to antes give de you que a small escuchemos el context. Evangelio, quiero So the darles un entire contexto breve. gospel is from Luke chapter Todo el 24, Evangelio verse viene de 1 to Lucas 27. 24, versículos It 1 is al Easter 27. Sunday. Es It el is domingo Easter de Sunday, Pascua, el domingo de Pascua. the day of resurrection. El And día for de la us, every resurrección para Sunday nosotros todos los is a domingos mini resurrection son Sunday. Saint domingo de Jerome resurrección. says San Jerónimo that dice Sunday is the que day of the el domingo resurrection. es It el is día the de la day of resurrección, es Christians. el It día de is los our cristianos, es day. nuestro día. Growing up in Nigeria, Ajá. Yo crecí en no shops were Nigeria open on Sundays. y ¿no? And this is actually the que, case in some parts of the que world. dice Like que everywhere no, was shut. It was all about going to que church todas because it was las centered on tiendas that cerraban el Shabbat. domingo At least porque our toda la Sunday, gente we se call iba it Shabbat. a la iglesia, se So iba a misa, toda la in gente this cerraba story, las as in tiendas. ours, En Jesus la has historia aquí, resurrected, but Jesús not ya everybody resucitó, knows pero it, no todos lo saben, especially these two especialmente disciples. estos dos discípulos. According to St. Luke, Según Mary San Lucas, Magdalene, Joanna, and María Mary, the mother Magdalena y of María, James, la saw the madre de empty tomb and Santiago, told the vieron apostles, la tumba, as the el gospel sepulcro vacío y narrates, it les says, dijeron a but los their story apóstoles, seemed like dice el Evangelio, nonsense, pero que parecía que la and they did historia not no believe tenía them. sentido y no les That is how creyeron. unbelievable it is that Así after es, 3 days of es darkness, that difícil de Jesus creer could que rise después from de dead. 3 días It de is oscuridad impossible. Jesús Darkness should win, resucitó. Era imposible. ¿Por but qué? did Porque darkness really, la really oscuridad win? había vencido, pero realmente Peter venció would later go and la realize for oscuridad. himself, see for himself, Pedro and he would después go home fue y amazed, as vio, the gospel y tells us. dice el Evangelio que Same quedaron day, sorprendidos. El two mismo of día, his disciples, dos de two of sus Jesus' discípulos, disciples, dos de los who discípulos de Jesús, theologians speculate were a que man los and a woman, they teólogos too especulan had que era given un up. hombre y una mujer. Ellos también ya se They habían dado too por had vencidos. given up. They También were hungry se for habían a dado por Messiah, a Savior, vencidos. Ellos and it tenían seemed hambre de like un there was Mesías, none un around. Salvador, y parecía que no lo había. Remember the storm Recuerden, we're talking about aquí last week, the estamos storm. hablando de Like la us, tormenta. La semana naturally, pasada hablábamos de when eso como times nosotros are tough, we naturalmente. look for Cuando salvation. Everybody needs las salvation. cosas se Everybody looks ponen for duras, happiness. todos buscan Everybody looks for la joy. salvación, todos buscamos la And salvación, la many alegría, la times felicidad. there Y are muchas people, veces there are places, there hay are gente, things hay that lugares, hay want cosas to be our que Savior. quieren ser nuestros Or even salvadores, more, o the four hasta más, dangerous P's: las, power, las pleasure, 4 cosas possessions, and peligrosas. prestige. Dice el Now, poder, in el the right placer, las amount, posesiones y el these can prestigio. be helpful things for Ahora, our en la lives. cantidad correcta pueden ser However, cosas they can buenas para also nuestras vidas, play pero God. también pueden tomar el Take, for lugar de example, Dios. the Piensen, por question, ejemplo, why la do I need to go pregunta, to church? ¿por qué tengo Because que ir a la I have misa? titles Bueno, behind my porque name, tengo power. esos Why do I títulos need to go to en church mi when I have nombre, the best el job? poder. ¿Por Why do I qué have to go to tengo church que when ir a everything misa is cuando going well tengo for el mejor me? trabajo, cuando todo me está saliendo bien? Pleasures. Los Why do I have placeres. to go to church when ¿Por I qué have tengo que ir a la the best iglesia looking cuando partner in the world, when I have tengo la everything pareja going más for me, hermosa del mundo, when I have a cuando todo me comfortable va bien, bed, right? cuando tengo una cama Why tan do I cómoda, have to go ¿verdad? to church? ¿Por qué tengo que ir a Possessions, when misa? I have all the Las possessions in the posesiones, world, cuando money, tengo todas money, las money, you posesiones remember the del story, mundo, right? dinero, dinero, dinero. I've got food, I've got clothes on Tengo my back. comida, Why do I need tengo to go to church ropa que when I've vestir. got
¿Por qué tengo que ir a misa cuando lo tengo todo? Prestige. I Prestigio. have friends on social Tengo media. amigos en los I have medios friends. sociales, Why tengo would this go amigos. join this ¿Por, community, right? por qué I tengo got a que ir a therapist misa who went aquí? to church. Tengo un terapeuta. Even Jesus was tempted Porque, by these ¿por qué things. If voy a you remember misa? his first Hasta temptation, Jesús fue it was tentado the por same estas cosas. temptation Recuerden las Satan, tentaciones. La to primera power, tentación de to Satanás pleasures, fue to possessions, to poder, prestige. placer, posesiones y And prestigio. these
two Y disciples too estos dos will be discípulos tempted by también these fueron things. And so they tentados por went out estas to cosas, así que Emmaus, which you iban might para know Emaús, was the que Las tal vez Vegas of ustedes their saben time. que era Las Vegas de aquellos Now let's tiempos. hear some of the story, Vamos a please. escuchar algo de la historia, por favor. A reading from the Holy Gospel according to Lectura St. del Luke, Santo Evangelio chapter según 4, San Lucas, verses 13 capítulo through 27. 24, Now that third versículos day, two of them were going to a village 13 7 al miles a from 27. A Jerusalem ese día called dos Emmaus. discípulos They were iban a conversing about una all the aldea en things that were to do. Jerusalén llamada And Emaús after a little y while, they were escucharon, conversing and y debating. mientras ellos Jesus conversaban himself drew near and y walked with discutían, them. Jesús les And their acercó y eyes were comenzó a prevented caminar con from ellos, pero los ojos de recognizing him. los discípulos He estaban asked them, velados y no "What lo are you reconocieron. discussing as you walk Él les along?" preguntó, ¿de qué They cosas vienen stopped, hablando tan looking llenos de down at the tristeza? ground. One Uno of them, named Uno Cleopas, de said ellos, to him, replied, llamado Cleofas, le "Are you respondió, the only ¿eres tú visitor to el único Jerusalem who forastero does not know que no about the sabe things lo que ha that have taken sucedido place here in en these days?" estos días en He Jerusalén? replied to them, Él les "What preguntó, sort of ¿qué things?" cosa? They said to him, Ellos le "The things that respondieron, happened to lo de Jesus the Jesús el Nazarene, Nazareno, who was a que era prophet, un mighty in deed and profeta word before poderoso en God obras y and palabras all the ante Dios y people. ante todo el pueblo. Now our chief priests Como and los sumos rulers both sacerdotes y handed him nuestros over to a jefes lo entregaron Sanhedrin para que lo and condenaran a crucified him. muerte y lo crucificaron. But we were hoping that he would be the one Nosotros to eh, redeem es- Israel. And besides all this, esperábamos que él it iba was now the a ser el third day redentor since this took place. que So iba a we, ser el the redentor Hebrew y dicen, brethren, have eh, astounded us, as though we were nosotros the chief esperamos que él priests sería in el the body, libertador de Israel y and sin did not embargo han find pasado his ya body. 3 días They desde que came esas back cosas and sucedieron. reported Es cierto que that algunas mujeres they de had nuestro seen grupo a vision of nos angels han who desconcertado, announced pues fueron de that he madrugada al was alive. sepulcro, no But encontraron el several cuerpo y those llegaron contando with que se us les habían went to the aparecido tomb unos ángeles and found que things les just dijeron as que the estaba women had vivo. described. Algunos de nuestros But him compañeros fueron al they did not sepulcro y see. hallaron todo como habían And dicho he las said mujeres, to pero them, a él no lo vieron. "Oh, how Entonces foolish you Jesús are! les dijo, qué How insensatos slow son of heart to ustedes y qué believe duros de all that the corazón prophets para spoke. creer todo lo Was it not anunciado por los necessary that the profetas. Messiah should ¿Acaso no suffer era these necesario que el Mesías things and padeciera enter todo into esto y his así glory?" entrar a su gloria? Then beginning with Y Moses and comenzando all por the prophets, Moisés y he siguiendo con interpreted to them todos los what profetas, les referred to explicó him todos los in the Holy pasajes de Scriptures. las escrituras que se referían a él. The gospel of the El Lord. Evangelio del Praise Señor. Praise to you, Lord Jesus Christ. Man, we have heard this story Bueno, before. hemos Isn't this escuchado la much historia like antes, us? pero que Again, no the es como storm, nosotros. Una vez más, la tormenta, la With tormenta, the la heat of a tormenta. busy week, with Oh, stress, que with con everything el else going on estrés, in our con una lives, semana tan we ocupada, con todo sometimes lo que just tenemos en la want vida, somebody to talk a to. veces solo queremos hablar con In some alguien cases, we y just en want to algunos be alone, casos solo nobody queremos to estar talk to, solos, right? no queremos hablar con Notice, nadie. Pero these two noten disciples, they que are estos dos believers. discípulos I eran mean, they probably have creyentes. walked with Jesus for Tal 3 vez full habían estado con Jesús years. por 3 años And they heard the women's testimony y too, but they escucharon did not el believe. In testimonio de fact, las mujeres, pero no they les even creyeron. didn't De even hecho, want to talk to ni anybody siquiera about it. querían hablar con nadie de They were esto. running to their own Ellos place of iban salvation. para su Again, propio isn't lugar it de much like salvación. us? All Pero of que us, no es we're como all in a nosotros. Todos journey. nosotros vamos We're por un all camino. in a journey. Todos vamos por un camino. The word La parish. palabra So sometimes you parroquia, hear a the name of our veces church called escuchamos the que Holy Name of Jesus, a nuestra parish, iglesia se the llama Holy Name of Parroquia del Jesus Santo Catholic Nombre de Community. Jesús o The Comunidad word Católica parish del comes Santo from the Nombre de word Jesús. La palabra parroquia paroikos, viene de la which palabra is a paroikos, late Greek que term es un for término describing griego an que dice alien, el a stranger, a peregrino, foreigner, un or a extraño sojourner. o un A sojourner. caminante, In un classical extranjero. Greek, the word Y neighbor en el from griego clásico la para, palabra near, and de oikos, el house. And so, prójimo in a que sense, dice aquí, de we all cierto walk in modo, here todos as neighbors vamos on a caminando journey. aquí como prójimos Nobody en is un better than camino. the other. Nadie es Nobody is mejor que greater los than the demás. other. We all Nadie walk es in más here grande que los in need of demás. Todos help. vamos aquí And y we have one helper, caminando y one necesitamos Savior. ayuda y tenemos Again, the alguien que nos structure of ayude, the un church Salvador. Una vez reminds más, la us estructura of de the la iglesia nos destination of recuerda our helper. el The destino destination of a our dónde helper. vamos. Remember the structure that we ¿Recuerdan a did dónde last week? vamos? The ones that Esto looks like a lo cross. So mencionamos la the semana structure of pasada. our La church, all estructura of de us nuestra walking, iglesia, todos shows vamos us the caminando y destination nos where we muestra nuestro find destino, our en helper. donde encontramos The three basic parts a Él that que make no es up a nuestra church ayuda. Y is las tres the partes que narthex, componen la also iglesia called the es el foyer, and atrio then the o nave, la which entrada, luego la remember was nave. navis, from Recuerdan que boat, eran ship, naves and of de course, bote o the barca sanctuary,
Y sanctuary, aquí el presbiterio, la cruz del presbiterio, that is the Holy of Holies. que es el lugar más This is a text sagrado from de lo Sacrosanctum sagrado. Concilium Este number es 8. el It says, texto número 8 de "In the Sacrosanto earthly liturgy, we Concilio. take part in En la the 4 liturgia days of the celestial heavenly liturgy, participamos en la which is liturgia celebrated in celestial the que holy es city of celebrada en la Jerusalem, ciudad sagrada toward de which we Jerusalén, journey as hacia donde pilgrims." vamos caminando como Again, that word peregrinos. Una parokia, vez más as esa palabra pilgrims, parroquia, where Christ peregrinos, is sitting at the en right donde hand of God, Cristo está the sentado a minister la of the derecha de holies Dios, and of the true el ministro tabernacle. del We verdadero sing a hymn tabernáculo. to the Lord's glory Cantamos with un all the himno para warriors gloria of del heavenly Señor con army. todos And so los when we sing, ejércitos the angels celestiales. are Así que already cuando singing. cantamos, los ángeles ya están cantando. Venerating the memory of Y the saints, we dice, took for some con part in los fellowship with them. santos, nosotros We celebramos eagerly con await the ellos Savior, our y Lord Jesus Christ, esperamos a until nuestro he, Salvador our life, Jesucristo hasta shall que en appear, nuestra and we vida too shall appear with se him aparezca y in his nosotros glory. también apareceremos con Él en la While gloria. here on earth, we Mientras begin estamos en this la tierra, procession such comenzamos that esta whenever is procesión our final para procession, que nuestra we will última not need procesión a GPS on the way to no heaven. nos There's va a reflection I read from Father no Howe, encontremos una maybe obstrucción en el last camino during the al pandemic, cielo. I remember. Escuché del padre He Howe en said su that homilía, creo que fue durante la in pandemia. Él his dijo, reflection, he's talking en su about reflexión, él how hablaba we de live our cómo lives. I live my vivimos life in nuestras such a vidas. way Vivo that mi vida de una when I am manera que nearing death, cuando yo I am super me acerque a scared la of death. muerte, I am terrified estoy of muy death. aterrado, estoy Or am I súper living my life in such a way espantado that o when I tengo am mucho miedo a nearing la death, muerte o I am vivo mi nearing vida de death una in manera que peace, cuando waiting for se Christ acerque la to take me muerte in? esté en paz, esperando que Cristo me reciba. How do we understand our ¿Cómo es journey? que entendemos Are we nuestro living our caminar? journey in a place Estamos of viviendo peace, nuestro in a place of caminar surrender, in a con place of paz, serenity, con when I entrega, am con learning time serenidad, after time, Sunday que after Sunday, or day after day, before the escuchamos Mass, to una surrender y and otra surrender vez and cada give domingo, myself to God? que nos entreguemos y nos A entreguemos a theologian, Dios. Un Ron teólogo, Rolheiser, el says padre that Ron if you Rolheiser, summarize all dice the que words in él usa las the palabras y scriptures, it dice que is las palabras de surrender, las escrituras, la palabra to abandon entrega es ourselves to God. abandonarnos a la voluntad de And Dios. so again, we are Entonces, una vez sojourners. más, We are somos sojourners. soldados, We are somos sojourners. caminantes, somos compañeros en el camino, somos Like the peregrinos. English word, Como la the palabra version of en the word inglés, parochia, also hay we have la the word parroquia, pariah, también which is tenemos la like an palabra outcast, pariah, an exile. que es un exiliado, But we're un not just extraño, exiles, we pero have a no solo true somos home, our exiliados, true tenemos home una in casa heaven. verdadera en el And cielo. we also understand Y heaven in también two senses. entendemos Of el course, cielo every en Sunday dos we sentidos. pray, Por Lord, may supuesto, your will cada be done on earth as it domingo is in heaven. decimos, hágase, And so Señor, tu our role is voluntad that after aquí we en la have been tierra como en el blessed by cielo. God in this Nuestra sacred función es que liturgy, después de que we seamos go bendecidos out por to Dios en esta whether it is liturgia our homes, sagrada, whether it is our places vayamos of ya sea a work, our nuestra places casa, a nuestro of hobbies, trabajo, of leisure. a We go nuestros out to make entretenimientos o those donde sea, places a little que heaven. vayamos a esos Whether lugares y it que is by sean un our cielo joy, by pequeño, our ya sea con love, by nuestra our alegría, kindness, nuestro amor, by nuestra our bondad, sharing the good news of our Lord Jesus Christ with compartir la other buena nueva people. de nuestro Señor Of Jesucristo con los course, we demás. cannot perfect Por heaven here on supuesto, earth, and no that is why we podemos have a perfeccionar true el home cielo aquí en la tierra, por eso es que heaven tenemos esa awaiting us. morada verdadera, el cielo que nos Our espera. liturgy is again Nuestra our liturgia, una foretaste vez más, of es un anticipo de eternal home. nuestra casa And in eterna, liturgy, nuestra we have morada eterna. four En la liturgia significant tenemos processions 4 to our procesiones salvation. importantes para nuestra salvación. So recall many processions Recordamos in the aquí, Bible. hay muchas Processions of procesiones en la flight Biblia, to Egypt, procesiones, crossing por the Red ejemplo, Sea, la the huida Ark of a Noah, the Egipto, road to Emmaus. So many cruzar processions in the el Mar scriptures. Rojo, We el have the arca de entrance Noé, procession, todo, we pero have the tenemos la gospel procesión de procession, entrada, we tenemos have la the procesión del offertory Evangelio, procession, tenemos la and we procesión have del the ofertorio communion y tenemos la procession. procesión de la comunión. Notice, especially here in Noten Olive, aquí, that the especialmente procession aquí to en the Olive, bathroom is not one que of the la procesión al processions, baño right? no es una de las procesiones, ¿ok? I am not saying don't No les estoy go, diciendo que okay? no vayan al baño, pero What I'm saying is weigh lo que your les estoy options. diciendo es Is this que particular evalúen time the sus best opciones. time for me to ¿Es go? este el Right? mejor momento para que yo Weigh vaya al your baño? options. Don't say, Ok, Father Arinze told me not to a use the ver, restroom calculen sus anymore. opciones. No les estoy diciendo que no sea en el baño, no vayan a decir, el padre Rense me dijo Remember que the ya no vaya Ark al of the baño. Covenant that was Recuerdan carried el in arca de la procession. alianza que Ark of the llevamos en la Covenant. procesión, el arca What de was la in the alianza. ark? ¿Qué había en el According arca? to 1 Kings chapter 8 Según verse 9, uno also in de 2 Reyes en el Chronicles chapter 5 versículo verse 9, 10, we donde hear that los we had the en el two versículo tablet 10 stones in the Ark of tenemos the Covenant. las That is the tablas de Ten Moisés
Moisés en el arca de we have in the book of Hebrews, the en ninth verse, Moisés, we also tenemos en hear el that we libro had de los Hebreos, golden tenemos también, pots that had the eh, manna. So think about how recuerden la olla we de put oro donde estaba el maná. the body of Recuerden Christ in the que tabernacle, ponemos el the same cuerpo de way they Cristo en also el had the tabernáculo, manna igual como ellos tenían el in the maná Ark of the Covenant. en el arca de la Aaron's alianza. rod that budded, and Y then the también, tablets y of luego covenant. también So in están other words, las they have tablas de also the la ley. word of Christ También tiene la in palabra the de Ark of the Cristo Covenant. en el arca de la alianza. Again, on the road to Una vez Emmaus, más, en el camino a in the Emaús, first two en las processions, primeras the dos word of God procesiones is está raised donde high. So se whether it is eleva la palabra de procession, Dios, entrance ya procession, sea or la gospel procesión de entrada procession, the o la word of procesión God del is Evangelio, la typically palabra de raised Dios se eleva high. en alto, It is en lo almost like alto. we're giving it Es como wings, si, right? And when como we si leave the church, cuando nosotros the salimos de reason la we do not iglesia, carry this la word razón por again la out que of the no church is, llevamos what is cargando the la reason? palabra Why do we para not carry salir the de la word out iglesia, of the porque church ¿cuál es anymore? la razón por qué ya no cargamos la palabra para Because now salir it de is la in our iglesia? hearts. Porque ahora está en nuestros Now it is in our corazones, hearts. ahora está en nuestros corazones. Our words then Nuestras palabras are to become the entonces words of deben Christ. ser las palabras de And that is Cristo. why many times, Y think luego about the reason muchas you're even veces sitting here piensen, today. Think about the porque reason you're even ¿por qué están you sentados even aquí hoy? became Catholic. ¿Por qué se It has hicieron to be because of the católicos? Tiene que ser relationship. por esa relación. Usually it's somebody was kind Normalmente, to you or si somebody alguien fue bueno con invited you or ustedes somebody o si alguien welcomed you los or invitó, somebody alguien los recibió introduced you bien, to this alguien faith. los It has to be somebody. introdujo a esta fe, tuvo que haber Bishop alguien. Barron, he El talks obispo about Barrón habla the de many ways that we come las to muchas encounter maneras Christ. en He que says the encontramos a Cristo, scriptures, dice en las the escrituras, traditions, the en las sacraments, tradiciones, but los he says the sacramentos, pero fundamental él way dice que de that we manera come to meet fundamental Christ is en que really the encontramos human a person. Cristo es el ser It is humano, our love for each other. It es is our nuestro interactions with each other. That is why, amor again, we entre carry the word nosotros, of God nuestro trato. Por eso the llevamos mass, la and we palabra also de put it Dios en as we alto did during the cuando gospel, entramos but we a la don't carry misa, it out también anymore durante because el we have Evangelio, been pero ya no fed la by llevamos the después word of porque God. ya fuimos alimentados por la palabra de We have Dios. been fed by Hemos the sido word of alimentados God. por la palabra de Dios. Like the disciples going to Y los Emmaus, they discípulos needed a en word camino a more Emaús significant than their fear, necesitaban their anxiety, esa their pains, their palabra worries. It was para calmar sus literature. angustias, They sus needed literally intranquilidades, su the temor. liturgy of the word. Literalmente Notice at the necesitaban la beginning of liturgia de la Mass, palabra. again, Noten que al the principio minister de at la the beginning misa, of Mass el says with ministro open hands, al the principio de la Lord be misa with you. We'll dice talk con los about that brazos next abiertos, week. el He opens his Señor hands and esté con says, the ustedes. Lord be with you. Y dice, el Señor esté con ustedes, con However, los when brazos we stand extendidos. Sin embargo, to read the gospel, cuando notice nos the ponemos de pie difference. para leer el He keeps Evangelio, his hands noten la folded diferencia. and Él says, the tiene las Lord manos be with así y you. dice, el Señor esté con ustedes con Because las now it manos is Jesus juntas, Christ himself porque ahora es who is Jesucristo speaking to mismo us. And que that is nos why va a we hablar. even stand. Por eso es que estamos de That is why pie. we stand, because now Por we're eso going to hear estamos from de the pie porque gospel. vamos a The escuchar el journal actually Evangelio. advises us to close our Y hands when we say that Lord be with you. la These little institución signs general del misal communicate romano nos a dice que message. de Romano te dice que tenemos que tener Like las we manos do every juntas. Es un Sunday, mensaje, Jesus said it como in lo the hacemos Old cada domingo. Testament Jesús and lo dijo en up el to the New Antiguo Testament, Testamento y en and el Nuevo even give them a Testamento. homily. Y hasta les dio una He gave them homilía. an homily. Les dio una On homilía. Friday, one of our El participants viernes, uno said de that nuestros our mass participantes is dijo que too nuestra misa short. es demasiado corta. And I said in my mind, I wonder how Y many yo people pensé, would uy, agree with you on that. ¿cuántos van a decir lo mismo que dices tú? Again, Una Jesus vez gave a más, homily, a Jesús word that dio lit la a homilía, fire in their una hearts, as we're going to palabra que hear les in the coming encendió un weeks. fuego en el corazón, como In a vamos a escuchar sense, en las próximas semanas. they De they cierto came modo, prepared. ellos They vinieron already know some of the preparados, word. ellos Again, they ya had been walking conocían la with Jesus palabra, for habían 3 whole caminado years. con Did you hear when Jesús they por asked 3 Jesus, años "Are you completos the only one y who le doesn't know what's preguntaron a happening?" Jesús, ¿eres el único que no sabe lo que ha They know pasado? some of the word already. Ellos ya They conocían came algo de la prepared. palabra, venían preparados. Again, Una vez más, sometimes, a people veces la gente argue that the mass ajá, is too boring, dicen que right? la misa es Or muy, call the muy mass same old, larga same old. o How le can it llaman a only la be misa un same símbolo. old, same old San if Pablo we don't dice come to mass que with si no questions in our venimos a hearts? misa con I mean, even when the priest dudas would en el say, corazón, "Pray, algunos brothers de and los sisters, that my sacerdotes dicen, sacrifices and dice, yours may oremos be a acceptable to God the hermanos Father para Almighty." que, Which dice, sacrifices mi did we bring sacrificio to de mass? ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Think ¿Qué about it. sacrificio How do we come to traemos a la mass? What do misa? we bring to ¿Cómo God? Do we venimos a come misa? ¿Qué empty-handed? traemos a misa? ¿Venimos con las Perhaps a misas, con sacrifice las manos is if you're vacías? a caregiver Tal vez el and it's sacrificio es si difficult. That ustedes cuidan pain de can be alguien, es sacrifice. difícil. Ese Maybe you're dolor going puede ser through an sacrificio. illness Tal vez and it's sufren something una that is very enfermedad burdensome. That y could be a algo
tiempo. Eso puede ser un sacrificio. Tal vez venían en la autopista y pudieron haberle dicho muchas palabras bonitas a la gente, pero les dijeron las palabras equivocadas. Y entonces es un sacrificio. O tal vez está pasando algo en su vida. Puede ser algo que ustedes le ofrecen a Dios. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios en la misa? Traemos preguntas. Ya leímos la palabra y tenemos esas preguntas que nos arden en el corazón. Yo pensaba otra vez en la imagen de la
palabra antes de la misa. Por ejemplo, si abren el refrigerador para cenar y esperan ver chile con carne, pero no lo hicieron, no cocinaron eso, entonces no va a haber el chile con carne en el refrigerador. Entonces, no sé, a veces le culpamos al predicador porque no contestó la pregunta que ni siquiera hicimos. Ya tenemos que traer la pregunta en el corazón, o ya sea que nos conforte la palabra, lo que sea, pero en este tiempo de avivamiento espero que nosotros hagamos un compromiso personal de venir a misa habiendo ya leído la palabra, y que vengamos a misa con preguntas para Cristo. ¿Cuál es la pregunta que le van a hacer a Jesucristo que les va a hablar en esta misa? Entonces, después de que hayamos recibido la respuesta, podemos escribir esa respuesta. Y una práctica muy bonita es, si van a misa todos los domingos, que espero que todos vayamos, al final de la misa escriban una oración, un enunciado de lo que el Señor les dijo en esa misa, un enunciado, o si van a misa todos los días, y después de un mes vean lo que escribieron y literalmente van a escuchar que Jesús les va a hablar directamente, porque Jesús nos habla siempre, siempre. Tal vez sepan que las estadísticas dicen que 1 de cada 2 católicos no cree que es posible tener una relación personal con Jesús. La palabra de Dios es un medio muy fuerte en que pueden encontrar la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a responder al poder de la palabra de Dios en este año de avivamiento? La semana pasada les compartí lección divina, y hoy lo que tienen allí en la silla es lección divina para la próxima semana. Ok, se los preparé. Todo esto son recursos gratis. Si van ahí, miren, ahora los que rezaron lección divina de la semana pasada, o los que rezaron algo en preparación para este domingo pasado, quiero saber cómo fue su experiencia, con lección divina, o si se prepararon para la misa de ayer. ¿Cómo fue su preparación? ¿Cómo se prepararon? Ay, esto sí que está difícil. A ver, alguien levanta la mano. Allá atrás. ¿Cuál es su experiencia cuando se prepara para la palabra de Dios en la mesa? Volverlo a vivir. Volverlo a vivir es como que usted lleva dentro de usted la palabra de Dios y la vuelve a vivir. Sí, volver a vivir. Yo no estuve aquí la semana pasada, así que, pero yo leo un libro que se llama Fruto para el Alma, y nos da una reflexión sobre las lecturas de las Escrituras, y yo leo las lecturas y hay una reflexión sobre cada una de las lecturas, y a veces lo leo también después de ir a misa, pero hay una gran riqueza ahí en el libro, en esa experiencia, igual como lectio. Yo puedo saturarme, empaparme de las lecturas, y luego voy preparada para escuchar estas palabras, y a menudo me sorprenden las diferencias en las reflexiones del el celebrante de la misa, a diferencia de las lecturas que Peter Curtis nos da, y que hay una gran riqueza en esta fe católica que tenemos. Hay tantos tesoros que tenemos para buscarlos, pero lo mejor es ir a misa con una expectativa, sabiendo qué esperamos. Por ejemplo, una pregunta, una idea sobre esa parte de las Escrituras. Eso me ayudaba a mí a beneficiarme más específicamente de las partes del Antiguo Testamento, y usarlo como una manera de que me ilumine el Evangelio del día. Es algo increíble. Gracias por compartir. Eso es muy bonito. Aquí, el último, alguien levantó la mano acá.
Lo que yo trato de hacer, bueno, es, por ejemplo, el Evangelio, yo lo busco en la página de los obispos de los Estados Unidos y leo la lectura del Evangelio y luego voy a las reflexiones católicas diarias y nos dan un análisis muy breve para entender el Evangelio. Gracias por compartir, And for gracias. myself Y also, yo también I like to listen to me gusta many homilies on a escuchar Sunday. muchas I've been homilías following Father Mike para ese Schmidt's domingo, homilies, los his del classes, padre especially Mike the Schmidt, yesterday's. I was like, whoa, especialmente some la de heavy ayer. stuff. Ayer dije, So ay, he gives cosas muy profundas. 25 to 30 minutes homilies for Él those who come da to the homilías online. como de 30 minutos a los que piensan que la misa es corta. So he gives this very Bueno, rich él homilies. Also da Bishop unas Barron. homilías muy Also, profundas, I try to igual el tune into obispo our 10 Barron. a.m. when I don't preach at También the a 10 las a.m. 10 to de la listen to our mañana, preacher for our cuando local yo no community. celebro esa Because you misa, notice escucho there's a uno de los difference between predicadores aquí en la a comunidad, message, for example, porque Bishop hay una Barron's, diferencia, por he's ejemplo, en giving el to mensaje, many el people that obispo he doesn't Barron know. And for les our predica local a gente que community, no he's giving conoce. the word of En God to nuestra preach to our comunidad local local, aquí, reality. la So palabra de one of those, Dios it's tiene always good que to reflejar la listen to realidad de many nuestra others' perspectives comunidad. to see Es how the Lord is speaking to bueno me in escuchar this diferentes moment. perspectivas para ver cómo es que Dios One me way I can describe the habla en lectio este divina is the momento. experience the Una disciples manera de had on the road, explicar la again, lección away divina, from como their les dije, salvation. como Jesús les explicaba en el Oh, camino, okay. es, Guess that came a little bit early. ver, ay, So they were no me walking salió. away from their Ellos se salvation. alejaban de su And we're not salvación usually conscious of y how no close Jesus is to us until we no make estamos that conscientes conscious de lo time cerca que está to Jesús de enter nosotros y into his tenemos presence and que the word. hacer Who here, ese I guess it came out compromiso, already, esfuerzo para estar who here presentes started con Él en to, la palabra. not Aquí, who ¿quién? here has completed? No que quien ha terminado, ¿no? That's a Pero question for next week. eso va Who a ser here para aquí. started ¿A the year quién, in the Bible with Father Mike Schmitz? quién A lot of us. ha leído Okay. esto So today let's complete it del again. padre Mike Schmidt? ¿Quién la ha And leído? who ¿Quién ha also is escuchado? taking the Bible in ¿Y the quién Mass Spanish class with, está I guess tomando she's el looking estudio that way, bíblico with en español? Gregorio? ¿Con quién? ¿Con Gregorio? Wow, Allá, quite a ¿quién? lot of ¿Quién? us. So yes, thank you. Bastante, sí. I remember during the heat of Yo the pandemic, I recuerdo was que doing my durante internship la at St. pandemia Peter yo and St. estaba Paul in haciendo mi año Altaloma. pastoral en San I had Pedro y so San many Pablo en plans for Altaloma. my Yo internship, tenía and muchos of planes course, para mi we año pastoral weren't y por having any supuesto, masses. I couldn't meet pues with no the había people, misa, and pues yo so no it's podía like, estar con la what am I gente. doing Entonces here? dije, ahora qué, pues qué estoy I haciendo thank aquí. God for Le doy gracias a through Dios a parishioner. She porque inspired me una to feligres share me the experience inspiró of a que Lectio Divina with the whole compartiera la community. experiencia de And my lección divina goodness, con toda la it was comunidad y Dios incredible. mío, fue How we would increíble sit with God's word. We cómo used the word you nosotros have in your hands, leíamos la because palabra de again, Dios, these are usábamos lo provided que by the ustedes tienen USCCB. en, And we used this. en It sus was manos, incredible porque to see esto how the lo community proveen was los obispos de los Estados encountering Unidos. Christ Y fue through una his presence in transformación his tremenda en word. la comunidad Powerful encontrar a experience. Cristo presente en su palabra. Christ Fue una is truly experiencia muy present in buena. his word. Cristo está presente Again, as we begin to verdaderamente en reflect su on these palabra. four Una vez más, presences, al the question is not just how reflexionar do I sobre estas experience cuatro these four presencias, la presences pregunta at no es Mass, but cómo also siento how do estas I cuatro experience it presencias outside of en Mass la misa, pero with cómo my family? las How can I siento bring fuera this de to la my misa family? con mi As I familia, enter my car to work, cuando me in my subo al places coche of para irme a leisure, in my trabajar, ministries, cuando how estoy can we descansando en share mis God's ministerios, cómo podemos word together? compartir la palabra de This Dios. is a text from Aquí un USCCB. It texto says, de los this is obispos de los powerful. It says, Estados Unidos es muy fuerte. Lectio Dice, Divina is la lección similar to divina es Eucharistic similar a la communion, comunión eucarística, in that en through que it, a Christ, in a través de certain ella sense, Cristo en cierto enters under sentido our entra roofs, bajo nuestros infuses techos, our bodies and souls infunde en with His nuestros divine cuerpos y almas su presence and forms us into divina His presencia y own nos forma body. en su propio This cuerpo. is incredible. Increíble. We've been talking a lot about word. Estamos hablando de la palabra. Now, La there are palabra. two Ahora words. hay There's also, dos I had palabras. shared with you earlier Les about the compartí elements of antes the sobre Catholic los Mass. This is elementos de from la misa episode católica. 23. Esto es del episodio Father was talking o about the del capítulo word 23. in Latin. Hay algo So de there are la two palabra words for words. One en is latín. Hay dos verbum palabras scriptum y una es and verbum verbum scriptum domini. y otra es verbum domini. So the word scriptum Entonces la palabra means scriptum word written on a page, significa like you can see in the las picture. palabras escritas But en the una word, página que pueden ver en la foto. but the word Pero la verbum palabra verbum means significa a word that is una spoken, that is palabra que es proclaimed. hablada, proclamada. Scriptum is static, but Dice, verbum in a sense scriptum almost has es estática, wings. pero verbum And that casi is why tiene at alas. Mass we say Es por eso verbum que en la domini, misa the word decimos of the verbum Lord, domini, not palabra del verbum Señor, scriptum. no verbum So scriptum. verbum scriptum again is Verbum motionless. It is scriptum silent no word es on inerte, paper. es palabras But silencias verbum en un domini is papel, words that pero almost has verbum wings that can domini fly. es
la palabra que casi tiene alas para volar. Creo una experiencia con mi sobrino. Un día estaba leyendo un libro y él se me quedaba mirando y se me quedaba mirando. Y le dije, ¿por qué me miras así? Él dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy leyendo. Y dijo, ¿cómo es que está leyendo en tu cabeza? Porque él está acostumbrado a que le lean en voz alta. Es eso es esta palabra que tiene vida. Aquí, miren, piensen en los símbolos del Espíritu Santo. Es una palabra que tiene alas, palabra que tiene vida cuando se lee. Y piensen en la palabra, dice la palabra en fuego, una palabra en fuego. Como vamos a escuchar que los discípulos explicaron eso, que cuando escuchaban a Jesús ardían sus corazones. Cuando yo pensaba en el título que les iba a dar a estas series, se me ocurrió llamarle como que el corazón arde, pero yo me di cuenta que hay dos significados. Por ejemplo, agruras, eso en inglés, heartburn significa agruras. Y dije, pues eso no me va a funcionar, porque esas son malas imágenes para la gente. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Dice Romanos dice, porque 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hebreos 14, versículos 12 a 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna criatura queda oculta, puesto que todos están desnudos y expuestos a los ojos de aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. Ahora venimos a Mateo. Dice que el hombre no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerden que somos alimentados por la palabra. Los dos símbolos que ponemos en el altar es la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo, porque literalmente la palabra de Dios nos alimenta. Y aquí dice que la iglesia siempre ha venerado, las sagradas escrituras, igual que venera el cuerpo del Señor. Lo voy a leer otra vez. La iglesia siempre ha venerado las escrituras divinas, igual como venera el cuerpo del Señor, pues especialmente en la liturgia divina, porque recibe sin cesar las ofrendas de los fieles, el pan de vida de la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Es por eso que cuando la palabra se nos muestra en la mesa, especialmente antes del Evangelio, se recomienda que nosotros, por eso el Padre Eric está acá, para que nosotros nos hagamos chicos para que Cristo se haga grande. O sea, aquí en la mesa, vamos a ver, ahí. Esto es de la Institución General del Mesal Romano, que nos dice qué hacer y cómo hacerle. Dice, una inclinación significa reverencia y honor que se muestra a las personas o a las señales que se les presentan. Hay dos tipos de inclinación: inclinar la cabeza e inclinar el cuerpo. Inclinar la cabeza se hace cuando se mencionan las tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando se mencionan, nos persignamos. No se ha terminado la misa, no hacemos eso, inclinamos la cabeza. Se inclina la cabeza cuando se mencionan las tres divinas personas juntas y cuando se dice el nombre de Jesús. Por ejemplo, algunas personas cuando dicen el nombre de Jesús se inclinan la cabeza. Y de la Santísima Virgen María, normalmente durante la consagración, y de los santos, del santo en cuyo honor se celebra la misa. Una vez más, hay dos tipos de inclinaciones: inclinar la cabeza e inclinar el cuerpo. El inclinar el cuerpo, que es la inclinación profunda, lo hacemos normalmente durante el credo, cuando decimos que, ¿cómo dice? Cuando dice, y por obra del Espíritu Santo, algo así.
pero solamente inclinar la cabeza es lo que podemos hacer. Si ustedes no han notado, el diácono, el sacerdote intencionalmente le hace con el evangelio así para todas las partes de la iglesia, porque tenemos que hacer reverencia a la palabra de Dios, igual como hacemos reverencia al cuerpo de Cristo. Solamente inclinar un poco la cabeza, no tenemos que también que exagerar. También es la inclinación que hacemos antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, inclina la cabeza. Esto normalmente lo hacemos cuando estamos de pie o cuando estamos de rodillas. Cuando estamos sentados es cuando se da la homilía o cuando se dan los avisos. En ese tiempo, no, en esos momentos no inclinamos la cabeza, sino estaríamos inclinando la cabeza todo el tiempo, solo cuando estamos de pie rezando o rezando de rodillas. Y aquí es para recordarnos la reverencia que merece el nombre de Dios, como mencioné la semana pasada, cuando llevamos el cuerpo o la sangre de Cristo, o para los lectores, cuando llevamos el evangelio, nos inclinamos. Cuando llevamos el cuerpo de Cristo o el evangeliario, no tenemos que inclinarnos. Lo dice la Institución General de Misa Romano. Ahora, para los voluntarios, pienso, y para los lectores también, pienso que la gran reverencia que damos a la palabra de Dios es para asegurarnos que se escuche la palabra. Es nuestro único trabajo, que la palabra se escuche. Nuestra meta es leer con claridad, usando la fuerza de nuestra voz y el poder del micrófono. Si yo tengo una voz muy suave, tengo que acercarme más al micrófono. Si mi voz es fuerte, me alejo del micrófono. Y las lecturas son muy importantes. No son un preludio a la homilía. A veces leemos las lecturas y pensamos que es un preludio a la homilía. No, a veces creo que cuando se leen muy bien las lecturas, yo siento que ya no necesito predicar. Y muchos de ustedes estarían contentos, ¿verdad? Porque ya cuando la leyeron muy bien, digo, ¿qué necesito decir? ¿Qué voy a decir si ya todo está ahí? Estas son las historias. Recuerden que antes de que se pusieran por escrito en texto las palabras, la gente se los aprendía de memoria y los enseñaban en las comunidades. Así que tenemos que poner atención cómo se está escuchando esta palabra. Es el silencio. Miren aquí, esta es una iglesia en Inglaterra, ¿ok? No los escuchamos cantar, pero todos tienen sus libros aquí. Miren, Dios mío, tienen sus libros abiertos. ¿Quién es el fuego en la mesa? Nosotros, la congregación. La congregación, bueno, somos el coro, perdón, no el fuego, el coro de la mesa. Así que la función del cantor o del coro es solo apoyar la voz de la congregación y no al revés. La congregación es el coro. Todos los acompañamientos, ya sean los tambores o la guitarra o el piano, todos los acompañamientos musicales son para ayudar a que se oigan las palabras, o estoy pidiendo que se escuche la palabra. Las palabras son lo más importante. Se está escuchando las palabras, ya sea que esté leyendo o cantando. Se están escuchando las palabras. Una vez más, los discípulos, ellos tuvieron que hacerse más chicos para que Cristo se hiciera más grande. Para nosotros, escuchar una palabra es una cosa, entenderla es otra, y actuar es otra cosa completamente diferente. Y cuando sigan leyendo la historia de Emmaús, espero que la terminen de leer en su casa. Ven que Jesús no los desvió de su camino. No, lo único que hizo es que se les reveló parte por parte para que ellos ya no quisieran o buscaran el poder, los placeres, el dinero o lo que ellos buscaban para llenar el vacío en su corazón. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Dios no se nos impone. Dios nunca se nos impone, nunca, nunca. La obediencia no es que te doy esa ley y tienes que seguirla sin preguntar nada. Como tal vez escucharon ayer en la palabra de Dios, la obediencia viene de la palabra obituare, que significa escuchar. Escuchar. Escuchar para los hebreos no era solamente las palabras que entran a nuestros oídos. Tiene tres características. La obediencia es escuchar las palabras, entenderlas y es actuar. Así que la liturgia de la palabra es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que continúa aún después de que salimos de la iglesia. Invito a todos los ministros, especialmente en este año de avivamiento, consideren cómo puedo
presentar la palabra de Dios en mi ministerio, ya seamos voluntarios o que nos reunamos en grupo, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios? Esta palabra siempre está en nuestros corazones. Cuando venimos el domingo aquí, ya sea que es la primera lectura, el salmo, el evangelio, lo que sea, la palabra es como una semilla, necesita agua, necesita luz, necesita todo lo que le podemos dar. Y nuestras reflexiones pueden ser algo así. Por ejemplo, ¿qué fue lo que aprendí de esta palabra en la homilia? ¿Cómo podemos compartir la palabra de Dios juntos en familia y con nuestros amigos también? Podemos preguntarles sobre sus experiencias personales, la historia en el Evangelio, de la palabra de Dios para el Evangelio del domingo siguiente. Somos pueblo de la palabra. Como católicos, siempre nos critican por no leer la palabra de Dios. No es cierto. Pero ¿cómo podemos hacerlo con intención? Permitir que la presencia de Cristo transforme nuestras vidas, permitir que la presencia de Cristo transforme nuestra vida, especialmente en este año de avivamiento. Una vez más, solo hay dos símbolos que se ponen sobre el altar todos los domingos y son los dos con los que nos alimenta Dios, la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que el ministro besa el altar como para abrazar el altar, igual como besa el libro después de la proclamación del Evangelio. De cierta palabra es abrazar la palabra de Dios. Recibimos las dos fuentes de vida una vez más de la misma mesa. Después de que somos alimentados, ahora llevamos esta buena nueva a los demás. Hemos sido transformados y luego vamos a hacer ese trabajo de transformación. Si no conectamos con Cristo en su palabra, es difícil encontrar a Cristo en su cuerpo y su sangre porque los dos están conectados. Es esa conexión con Cristo en su palabra. Eso va a hacer que mi fe me lleve a encontrar a Cristo en su cuerpo y su sangre, igual como está esa conexión con Cristo en la palabra. Pero si esto impide que yo encuentre a Cristo en el cuerpo y la sangre, piensen en las historias que me compartieron antes. La historia de que Cristo con los 5,000 primero les compartió la palabra antes de darles de comer. Igual con la última cena compartió la palabra con ellos antes de que cenaran juntos. Ahora recuerden la actividad que les dieron el primer día. Tenemos que volver a eso porque ahora va a tener más sentido. Parece que sí, ok. Parece que no, como que no tienes, como que es una locura, pero las cosas están conectadas. Sigan trabajando en esa actividad y vean cómo Jesús está caminando con ustedes en su caminar. En las escrituras, si ven la parte al reverso de la página, les di pasos para que reflexionen sobre su propio caminar, igual como los discípulos. ¿Cómo ha estado Cristo presente conmigo en mi caminar? Y lección divina que les di para el próximo domingo, los invito a que por favor la recen en preparación para el próximo domingo. Preguntas, inquietudes, comentarios. Allá atrás. De los buenos católicos allá atrás, me encanta. Padre, hablando a través de la inclinación, ¿hay una manera correcta? ¿Cómo sugiere usted que nosotros hablemos con los no católicos? Por ejemplo, en el misterio de las bodas, tenemos que hablar con ellos sobre esto de la inclinación. Pero para los que no son católicos, típicamente en las bodas y en los funerales y en otras liturgias que tenemos, además de las liturgias dominicales, si notan, mucha gente de los que vienen no son católicos, a veces son católicos que no han venido a la iglesia en mucho tiempo, así que no hay nada que podamos hacer con ellos. Pero pienso que si nosotros como comunidad estamos bien formados, cuando vayamos a esas misas y ellos vean lo que nosotros hagamos, ellos sepan cómo celebrar con nosotros. Muy buena pregunta. No hay nada que les podamos comunicar porque la comunidad cambia siempre. Acá uno enfrente. ¿Puedo hablar muy fuerte? En la procesión de entrada. De hecho, el micrófono necesita escucharlo. Acá viene ya. Perdón. La procesión de entrada. Cuando llevan a la cruz, los monaguillos van cargando la cruz. Nos inclinamos cuando pasa
cruz o cuando pasa el evangeliario, cuando entra, no inclinamos la cabeza. Cuando yo leí en la Institución General de Mensaje Romano no vi nada, pero a veces yo he visto que la gente inclina la cabeza ante la cruz, ante el evangeliario o ante el ministro. No sé, no tengo la respuesta para esa pregunta. No es correcto, ¿sí o no? No, no es incorrecto. Double negative. Bueno, es lo único que le puedo decir, que do no es whatever you want incorrecto. to do. Haga lo que quiera hacer. Haga lo que quiera. Double negative. And a final question Ajá. before we close. ¿Alguna última pregunta antes de que terminemos? All right. Thank you. Muy Oh, bien, we got one gracias, all the way at gracias. the Hay back. alguien allá, hasta atrás, yes. hasta atrás. Keep it very De short, hecho, please, sí, 'cause it's pero 8 muy rápido, porque ya terminamos. I hope this is quick, but Espero que is sea it breve, possible to pero make an idol out of scriptures in general? es Because I know the posible word is very idolatrar important, las but is it escrituras en possible general. that we could Yo sé que probably la see palabra it es as too importante, important than it pero actually is? es posible de que pensemos que sea más I importante will de lo talk que with es. you at the end, okay? Voy a So hablar we con can- usted so- al final, so ¿ok? I can understand your Para question. que entienda, para But poder I will entender su answer your- pregunta, I pero want to add to your question, para because agregarle at algo the más a su first pregunta, session, porque we're en la talking about primera sesión how- we're hablábamos talking de about the cómo four presences of hablábamos de Christ. las 4 presencias de Cristo. Sorry, I don't have to go all the way back. Perdón, tendré The que irme hasta atrás. minister, the El word, ministro, the la palabra, people, el and pueblo body y and blood. el cuerpo y la And we sangre. said that for us as Y para Catholics, what nosotros is como always at the center católicos, lo of que our worship siempre is the está table and the en el crucifix, centro de nuestro right? culto Because es the el body altar and y el blood, crucifijo, especially again, porque the el cuerpo y la Sacrosanctum sangre, Concilium una says, vez más, especially Sacrosanctum the body and Concilium blood, it has dice to always be at especialmente our el cuerpo y center. la sangre Every siempre other, tienen que every estar al other centro. presence Las otras helps us to enter presencias into nos that ayudan a center. entrar al Some centro. churches put the word Algunas of God at the iglesias center, ponen la palabra but de it Dios becomes al challenging centro, because it is no que longer después the es body and difícil blood of porque Christ ya at no the es el center. cuerpo y So la that sangre we de think Cristo maybe of al the theology, centro. whether it's Y theology of their viene minister or la theology of the body and teología blood of del Christ, it is not as ministro o important, el right? teología del So in cuerpo y la that sangre de case, Cristo, we que are no not son tan putting what is at the importantes. Ahora no, center. en ese caso We're no not estamos putting what should poniendo be at the lo center que at debe the estar center. en el Does that centro, make sense? ¿me entendió? So at the center for us En el is centro always de nosotros the body siempre and blood of está Christ. el But cuerpo y la remember, sangre de never Cristo. to Recuerde negate que the nunca importance of the para presences of negar la Christ in importancia the people, in the de la minister, presencia de and in the Cristo en el word. pueblo, en Always el important. ministro y en la palabra. Son Does siempre that make sense? importantes, ¿me entiende? Thank you. So, but we can Gracias. chat more if I didn't answer Podemos exactly what you were hablar asking. más si no Any le other contesté questions? lo que Let's chat preguntaba. ¿Alguna afterward, otra okay? pregunta? So Ok. now let us Ahora close in vamos a prayer. terminar In the silence of your heart, what is one thing that you're grateful for en el today? silencio de su corazón. ¿Qué es una cosa por la que están agradecidos el día de hoy? And what is one thing that you Y ask of God today? una cosa que ustedes le piden a Dios el día de hoy. What is one thing you ask of God for Una our cosa community que le piden a today? Dios para nuestra comunidad el día de hoy. Gathering all of our prayers and our petitions to Y God, we pray the prayer of our Lord reuniendo todas Jesus nuestras Christ. oraciones, oramos la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el idioma de su preferencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Y todos juntos, quédate con nosotros, Señor Jesús, y sea nuestro compañero en nuestro camino. Enciende nuestros corazones con nueva esperanza. Ayúdanos a reconocer tu presencia entre nosotros, en las escrituras que leemos, en tus ministros, en tu pueblo y especialmente en tu cuerpo y sangre. Porque tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
through the prayers of our guardian por, angels, the por prayers of intercesión our de Mother nuestros Mary, ángeles the prayers guardianes, of la all oración de angels and nuestra saints Madre of María, God. las May God's oraciones de blessings los be upon ángeles you and y your santos de families Dios, now que and la always. bendición de The Dios Father, descienda sobre the ustedes Son, y sus and the Holy familias, Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Go Santo. in peace. Vayan en Thanks be paz. to God. See you Demos next week. gracias a Dios. Los veo la próxima semana.